Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy vamos a tener una charla con el abogado Jorge Monasterki. Justamente recién estaba hablando con él para afinar algunos puntos y su tesis doctoral es sobre derecho a la salud. Así que creo que es el indicado para hablar de pseudociencias coercitivas y cómo dañan, cómo se las puede combatir, algunos marcos regulatorios como para tener en cuenta. Creo que es importante hablar con alguien que conoce en profundidad el tema judicial, porque muchos de los sobrevivientes y de las víctimas desconocen algunos detalles y para eso necesitamos un experto. Así que vamos a la entrevista con Jorge ya mismo. Jorge, te hago una consulta. Dentro de la sanidad, ¿cómo podemos verificar qué es lo que le corresponde al Estado, hasta dónde va el Estado, cuáles son los marcos regulatorios esenciales por los cuales podríamos como ciudadanos protegernos ante pseudociencias que se están infiltrando dentro de la sanidad como algo válido y es algo fraudulento en sí? La salud, el derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en la República Argentina. El principal garante, es decir, el que tiene que garantizar que nosotros tengamos una salud sana, es decir, es el Estado argentino. Principalmente a partir del año 94 se incorporaron un montón de tratados internacionales que garantizan ya de una manera mucho más efectiva y clara el derecho a la salud. Que el derecho a la salud implica mental, psicológico, que tan afuera quedó en la pandemia, que la gente no habló. Y en relación a lo que decís vos, se tienen que crear normas a nivel nacional, provincial y municipal que sean dentro de esos paradigmas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación regula la práctica médica y habilita determinadas carreras, conjuntamente con el Ministerio de Educación, para habilitar a una persona como médico, tiene que tener una universidad que tenga una currícula aprobada, esa currícula tiene que ser controlada. Después el ministerio da una matrícula que es por un tiempo determinado y después se tiene que hacer una reválida. Lo mismo están los colegios que agrupan a los psicólogos, a los psiquiatras, son asociaciones que en la capital federal, hay que decir que la única que a nivel de especialidad médica que funciona más fuertemente y controla, regula y hasta lucha por los derechos no del paciente, sino de los propios afiliados, es la de anestesistas. Esa es la sociedad mejor organizada en la capital federal. En el ámbito nacional, después cada provincia controla a sus médicos, existe una matrícula profesional nacional y después una provincial. Mismo, un médico puede estar matriculado en la nación y no en la provincia. No por eso va a cometer el delito de ejercicio ilegal de la medicina, pero sí va a ser una falta administrativa. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que se han creado, es verdad, un montón de cursos y prácticas, como vos sabés, que las redes sociales y Internet, en este maravilloso mundo que tenemos, pero a la vez peligroso por la falta de regulación en algunas cuestiones, ofrecen cursos y tratamientos por gente que, primero, que no está preparada para ser docente, y segundo, que lo que ofrecen no es algo que es para la salud de la ciudadanía, y no tenemos un control efectivo del Estado. Es decir, al que hay que ponerle acá la lupa es al Estado, que es el que tiene el poder de policía, lo que se llama. También, no por eso vamos a defender a la gente que infringe la ley y que comete delitos, pero si el Estado controlaría, no pasaría. Entonces, pedirle después a la justicia, vos lo sabés mejor que nadie, Pablo, es luchar un camino muy difícil. No toda víctima tiene los recursos económicos. No todos los organismos, ya sean nacionales, provinciales, tienen gente capacitada en poder entender la problemática, porque tiene que ver mucho eso que hablamos siempre. No es solamente estas prácticas o pseudociencias, sino el medio donde se infiltran. Hoy el tema de las redes sociales, el tema de Internet, cómo lo hacen por ahí, cómo lo captan, cómo dictan cursos por Zoom, que es como algo cerrado, donde nadie tiene conocimiento, cobran. Entonces, es un límite que hay que cuidar. La salud mental de las personas que estamos sometidas a veces una falta de control de parte del Estado.
¿Y cómo hacemos cuando el Estado es parte? Porque hasta ahora lo que hablamos es una falta de control, que el Estado es responsable por no controlar, o sea, por no cumplir sus funciones como corresponden. Ahora, ¿qué hacemos cuando el Estado es parte del asunto? Porque muchas universidades públicas están utilizando estas pseudociencias, las están avalando y muchas veces se utilizan, como decías, como que hay algunos límites, marcos regulatorios que le ponen freno. Pero para esos frenos inventan cosas para salteárselo. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este último tiempo es que se usan las casas de estudio, las extensiones universitarias, para meter todo lo fraudulento dentro de esos cursos que ofrecen, pero vemos que lo hacen las universidades públicas. ¿Cómo podemos hacer ahí en ese caso donde las universidades públicas son las que están impartiendo esto? Porque si hablamos de universidades privadas, quizás que si el Estado no lo hace, podríamos decir, che, mirá, si el Estado no lo está haciendo, ¿cómo lo va a hacer un privado? Pero en este caso es como que es aún mucho peor y más grave que desde el Estado mismo se haga, ¿no? Mira, Pablo, el principal infractor, te diré, en general es el propio Estado siempre. Es como cuando se pide no evadir impuestos y blanquear a los empleados, y es cuando nosotros decimos el Estado es el primer negrero, o sea, es el primero que tiene un montón de gente en negro y demás, ¿no? Exactamente, es el mayor empleador de empleo no registrado. A ver, a mí me tocó en el año 2003, si no mal recuerdo, presentar el primer amparo donde se consiguió cubrir el tratamiento de la cirugía bariátrica y de la obesidad, que en su momento llevó bastante repercusión, y después, años después, colaboré para lo que fue el tratamiento de la ley de obesidad y trastornos alimentarios, Qué que, bien, ¿eh? Qué bien, te felicito. que obligó, ese fallo fue el primero, fue un tenor, un amigo que lamentablemente falleció, Daniel Fernández, no se acuerdan, que estaba en la peluquería de los Mateos, Sí, creo que sí. y después un hombre de Misiones que pesaba 320 kilos, Gustavo Prión Rebull. Ese fallo fue la primera condena al Estado argentino por no garantizar su salud y su tratamiento a la obesidad. Después se trabajó para la ley. ¿Qué te quiero decir? De que el Estado siempre es el infractor, generalmente. Entonces, es donde hay que pedir de a poco que empiece a cumplir las normas. Parece sencillo, parece que no tendría que ser así, pero lo es. Entonces, con respecto a lo que, ya siendo lo particular, lo que decís vos de las universidades, bueno, son trabajos duros, porque vos te imaginás que tenés que meterte contra gente que tiene... que la universidad sea pública no quiere decir que no, y más en lo que tiene que ver con posgrados, no en grado, que no sea gratuita, ¿está bien? O que avalan sellos de universidades privadas, asociaciones o fundaciones. Eh, lo que hay que hacer son trabajos muy, muy complejos, demostrando, en el caso que vos decís, por ejemplo, que tal práctica que tiene una autorización fue mal dada, fue mal autorizada, y en relación a eso tendría que sacársele el título, la oportunidad de enseñar, de expedir certificados, y hay que demostrar el daño. En el caso nacional, eso seguramente sería sobre el fuero contencioso administrativo federal. Eh, Porque es una medida contra un organismo del Estado, en este caso el Ministerio de Educación y algún otro organismo más. Pero vos lo sabés muy bien, también el Ministerio de Cultura. Y con las universidades que son nacionales, ¿no? Total, no, sí, nacionales y en todo caso provinciales. Es decir, cuando uno pide ¿un amparo qué es? Un amparo es una medida, un proceso súper limitado, acotado, que es cuando se restringe, se limita un derecho garantizado en la Constitución Nacional y existe un peligro en la demora y existe un mal inminente y tiene que haber lo que se llama una verosimilitud del derecho. En este caso habría que demostrar que determinada enseñanza que se está realizando está causando un daño. Ese daño es actual, es inminente, y que hay un peligro si el Estado no actúa. ¿Cómo actúa? Justamente, uno pide al Poder Judicial que vaya contra otro poder del Estado, es decir, contra el Poder Ejecutivo, pidiendo una medida cautelar para garantizar de alguna manera, si afecta la vida, la salud de la persona,
ese tipo de derecho. Lo puede hacer la persona individual o a veces lo hacen las asociaciones en representación. Pero como vos decís, esto no todo el mundo se toma ni el tiempo, ni económicamente pueden avalar los particulares meterse contra esta tarea titánica cuando existe del otro lado un montón de recursos que tienen y generan. Y ahora poniéndonos del otro lado, ¿no? Cuando las personas son captadas por el Estado o por privados, organismos de educación que le dicen que le van a otorgar un título o un certificado sobre pseudociencias que son fraudulentas, que es la base de todo, que son fraudulentas y atentan contra la sanidad, porque cuando te ofrecen algo y no te lo dan, estamos hablando de algo fraudulento, y encima, si hablamos de sanidad, mucho peor. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, José dice, uy, qué bueno, la UBA me ofrece ser titulado en mindfulness o coaching, y él va de buena fe, paga, porque esas certificaciones muchas son pagas. Justo se te dio vuelta la cámara, Jorge. Perdón, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Qué pasa con José? Él el día de mañana, si nosotros iniciamos acciones y decimos, che, mirá, están generando un mal mayor porque atentan contra la sanidad, es algo fraudulento. ¿Qué pasa con José que de buena fe fue, se certificó, gastó mucho dinero, tiempo, que no te lo devuelve nadie, y no puede ejercer con esa titulación o ese certificado? No le sirve para nada. Entiendo. Claramente si una persona va a una universidad y más en la Universidad de Buenos Aires o cualquier universidad que tenga título, es decir, habilitante para una carrera, ya sea que sea, a veces está en trámite ese tipo de título por la carrera, claramente esa persona no va a tener, o no se le podría imputar en principio, si está dentro de lo que aprendió y no se corrió dentro de lo que es el marco que lo habilitaba, no va a cometer delito alguno. Eso es así. Lo que pasa que, como vos decís, dentro de lo que es el coaching o dentro de lo que es otros tipos de prácticas, hay de todo. Hay gente que yo conozco coaching que son, es decir, coachean a políticos o a periodistas o artistas y son excelentes profesionales. Ahora bien, en base de poner títulos y generar nuevas carreras para generar recursos económicos, se le da un título a cualquiera y se lo habilita para cosas que no están preparadas. Lo que hay que diferenciar ahí, como en todo, es qué causa un daño a la salud, qué pone en riesgo la vida de la ciudadanía, y ahí es donde hay que poner el ojo. Pero volvemos siempre a lo mismo. El Estado es el principal garante. Entonces, lo que hay que pedir es que el Estado regule, que el Estado sancione, y si no hay que ir al Poder Judicial, porque dentro de lo que es la división de poderes en un Estado democrático, la única manera, cuando hay un disvalor, un derecho se ve vulnerado, hay que pedirle al otro poder del Estado que, como la base de nuestra pirámide de derechos, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales, están por encima de cualquier resolución que autorice a determinada práctica. Entonces, demostrando el peligro, el daño, hay que pedirle al juez que cese, que haga de alguna manera, que haga prevalecer el derecho y la salud mental de la persona. Está bien. Con respecto al coaching, igual yo quiero hacer una salvedad. Hay muchos tipos de coaching y quizás que a lo que vos te estás refiriendo es un coach de discurso o de otra índole. Nosotros lo de coaching ontológico siempre hacemos mención con respecto a donde se ejerce la psicología y la psiquiatría de forma ilícita, y es muy habitual en esto. O sea, vas un fin de semana, vas un mes, te dan una diplomatura y tenés pseudopsicólogos por todos lados tratando temas de salud mental, que es lo más grave. Ahora, si hablamos de coach referido a oratoria y todo ese tipo de coach, es otra cosa. Es más, Claro, ahora ¿no? tenés coach para organizar eventos, coach para vestirte, un montón de cosas que Por no eso, son... y hay equipos interdisciplinarios que se valen de un asistente, para no usar la palabra coach, que es parte de un grupo que está controlado por un médico, ya sea un nutricionista, un psiquiatra, un médico cardiólogo, y colaboran. Entonces, lo que hay que ir en contra, vamos a decirlo claro y sencillo, Pablo, en contra de los atorrantes, de los estafadores, de lo que pone en riesgo la vida de la gente. Después podemos hablar muy lindo, muy bonito, pero la realidad es que hay que sacar a los atorrantes que arruinan la vida de la gente.
Con respecto a el tema de las plataformas online, vos también conocés este tema porque en más de un programa nos hemos cruzado y te he escuchado hablar de este tema, que también lo conocés muy bien. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos de defendernos ante las nuevas tecnologías donde cualquiera paga y puede promocionar cualquier cosa, reclutando a víctimas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndole desde polvitos mágicos hasta cirugías astrales, gurús que dicen que respirando te van a curar un cáncer, y todo esto se promociona a través de grandes plataformas como Google, YouTube, Instagram y un montón de estas redes? ¿Qué podríamos hacer? Incluso plataformas de comercio como Mercado Libre. Mira, claramente volvemos siempre a lo mismo, perdóname que sea... Pedirle al Estado. El Estado es la persona, es decir, como ente, que tiene el poder de policía frente a los privados. Ahora bien, no seamos ingenuos, y el lobby que pueden ejercer empresas como Google o como Instagram de no controlar determinadas auspicios o demás, bueno, es algo que tiene que regular, si no tiene nada que ver con todo lo que estuvo días atrás y cada tanto sale del tema de la libertad de expresión. Estamos hablando de un derecho garantizado en la Constitución, que es la salud. Y la salud es amplia. La salud es la salud mental, es lo que puede poner en riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es que en algunos casos, sin entrar en detalle, el estudio lo ha hecho, ir contra cuestiones particulares pidiendo de alguna manera el cese de determinadas circunstancias porque vulneraba derechos mismos, ya sea en riesgo de la salud o riesgo de... nosotros conseguimos en el año, yo creo que fue el 2018, la primera condena en Argentina en la región por calumnias e injurias en redes sociales. Porque existe ese falso dilema o falso concepto de la gente que cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa nada. La realidad obviamente que es tedioso, pero si uno va y sabe cómo realizar el tipo de procedimiento y el manejo de unas circunstancias de esas, la justicia empieza a escuchar. Empieza a escuchar. Yo creo que el anonimato en las redes sociales tiene que desaparecer. No puede ser que cualquiera se crea pirulo@68 y sube cualquier cosa y después cuesta un montón de tiempo identificar a esa persona y hay que ver si Twitter te da los datos del titular o no. Y no, la realidad es que no. Eso no tendría que pasar, tendría que... El Estado de vuelta. Pero es el Estado, no es Google, ¿eh? El Estado es el que le tiene que decir, dentro del territorio argentino usted tiene que decir tal cosa, tiene que hacer tal otra. O sea que igual, como acción privada, uno lo podría lanzarse, digamos, es más tedioso y ya mucho más tiempo, me imagino, pero por eso creo que vos hacés hincapié en ir al Estado primero, ¿no? Claro, porque también existen las falsas acusaciones. Yo hace poco escribí un artículo sobre las cancelaciones y demás, es decir, bajo cualquier concepto, violando los principios constitucionales y garantías del derecho penal, del derecho a inocencia, del derecho a defensa en juicio, ponen que una persona es un delincuente y la realidad es que hay que respetar los procesos y hay que tener la posibilidad de que la justicia hable. Ahora bien, esto es mucho más complejo, esto tendría que ser más rápido, pero hay chicos, adultos que se han llegado a suicidar por falsas acusaciones de determinados sectores donde no todo el mundo está preparado psicológicamente para abordar una situación así. El daño que se crea a veces es irreparable. Vos calculás que los medios nuevos, es decir, ya sea redes sociales, no tienen nada que ver con los medios tradicionales. Porque una persona que tiene pocos seguidores arroba a un famoso, ese famoso tiene un montón de seguidores y se empieza a generar un hecho con una fake news como si fuera totalmente válido, sin que nadie pueda corroborar determinadas circunstancias y psicológicamente no todo el mundo está preparado para pasarlo, y no tendría por qué estarlo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Y siempre hay que pedirle al Estado, claramente. Claramente, lo que pasa es que tenemos un Estado ausente, que no voy a decir tampoco nada novedoso. Sí, y esto independientemente del color de bandera que esté gobernando, porque de esto venimos hablando desde siempre, ¿no? Esto abarca todo el arco político, todo el arco político. Acá hay muchos intereses económicos en juego, donde también los políticos para hacer campañas se valen muchas veces de estas herramientas que al no generar control les sirven como difundir un montón de datos. O financiar sus campañas, ¿no? O financiar.
Es algo que va a llegar. El tema está que mientras tanto, en este camino, hasta que llegue como suelen evolucionar los países, generan mucho daño, un daño irreparable. ¿Quién sale a decir que una persona es inocente Mm. después Ah, de que fue destruida su vida? Te voy a poner un ejemplo, para no entrar en casos particulares que he llevado en mi estudio, pero sí que fueron públicos. El caso Carrascosa. oh, ah. Carrascosa fue condenado socialmente y la justicia, después creo que pasaron más de 10 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo de que no era inocente, que era inocente. Bueno, Entonces, para la gente porque acá hay gente de México y de otros países. En Netflix creo que está el documental, está muy bueno, muy bueno. Se los recomiendo que lo vean, pero fue un caso que marcó un antes y un después de un matrimonio de alta sociedad donde asesinan a la mujer de Carrascosa y la encuentran fallecida y bueno, después, bueno, tienen que ver el documental porque es algo complejo, es muy pero bueno. lo culparon a Carrascosa, estuvo preso y demás. Y lo más importante creo que hoy en día ese crimen sigue impune. Creo que iba a empezar un nuevo juicio al A vecino, ¿no? A Pachelo, que era Pacheco. el vecino, un vecino del barrio que se llamaba El Carmelo, un barrio privado, donde se lo va a enjuiciar como autor del homicidio. Qué, Y qué así caso tenemos complicado, qué caso complicado es. Pero tenemos eso, a ver, puse un caso bien paradigmático para que se note, y sin entrar quizá en lo que fue la causa de que fue mal instruida por algunas cuestiones Y es uno de los mejores humanas. casos, porque yo creo que le preguntás a 7 de cada 10 argentinos y te dicen quién es el culpable, y es Carrascosa. Carrascosa la mató, porque quedó eso en la memoria popular, es lo que quedó implantado, ¿no? Totalmente. Por eso hay que pedirle al Estado, y en parte lo que quiero decir con todo esto, es algo que siempre lo hablamos, Pablo. Es transversal en todos los ambientes. Hoy en día tenés, como hablamos, tantos casos que vos denunciaste y ayudaste a víctimas de trata. La trata de personas hoy en día tiene unas penas muy altas, estamos hablando de 8 a 12 años, de 10 a 15 años cuando son menores de 18 años. Ya se pide un estándar mucho más bajo que lo que se pedía antes para probar lo que es el delito de trata, cómo lo someten. Mismo los casos de defraudaciones, la falta de, cuando hablamos de estas estafas de criptomonedas y en general, para no hablar de ningún caso en particular, no porque no quiero, digo porque está lleno, que son estafas, defraudaciones, que hoy tienen que ver mucho las tecnologías, pero en realidad es porque no deja de ser crimen organizado que va mutando, se va Que acomodando. utilizan la figurita que está de moda para captar la atención y captar a gente desprevenida y claro, te venden lo que está de moda. ¿Qué está de Total, moda? Las criptomonedas. Te hacen entrar por ahí, pero no es realmente un lugar donde ofrezcan lo que te dicen, ¿no? totalmente. Entonces, vos pensás que esto, vamos a explicarlo sencillo, para no entrar en cuestiones técnicas de lo que es el derecho penal o lo que es la regulación de este tipo de activos. Y si digo activos, algunos dicen que no son activos, si digo moneda, dicen que no es moneda, por eso digo criptomonedas, más fácil. Pero para que una persona pueda, o una plataforma o una empresa, tomar dinero para que la gente invierta, generalmente existe la ley de entidades financieras en todos los países, donde controlan, donde la persona tiene que tener una garantía para poder realizar una autorización. Y nosotros vemos a través justamente de las redes que cualquiera sale a ofrecer determinados servicios con utilidades súper, pero súper fuera de lo que es el mercado. Y no tenemos que esperar que pase una desgracia, porque una familia puede, entre la desesperación, puede perder todo. Entonces, el Estado, de vuelta ahí, la Comisión Nacional de Valores, las leyes de entidades financieras, tienen que funcionar los entes para poder prevenir. ¿Por qué? Porque también ahí tiene que ver la salud mental de una persona. Una persona que pierde todo y que queda en la ruina, en una situación de desesperación, porque quizá que puso lo que tenía porque se quedó sin trabajo. Un país que ha pasado una situación compleja laboral. Entonces, el Estado siempre hay que pedirle el mayor estándar. No el intervencionismo de tomar, sino de controlar a los privados. Y controlar que no hace las cosas que tiene que hacer. Y Eso es yendo a ese tema que estabas diciendo, que es algo que vengo denunciando hace como 10 años, que son las redes de reclutadores masivos que agarran dinero y muchos de ellos
reclutan a víctimas masivamente a cambio de un dinero, a cambio de un canje. Y en esto tenemos grandes medios de comunicación, productoras, famosos, periodistas. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque... Particulares también, que tienen grupos de amigos que es decir, esto es toda la Exacto. cosa. La Pero realidad no es un agravante que se utilice un arma de destrucción masiva, porque realmente un medio mal utilizado que llega a millones de personas, el daño es aún mayor. lo que pasa es que, a ver, la justicia tiene que investigar los delitos quizás de la manera más ligera. Mm. ¿Por qué? ¿Tiene o tiende? No, tiene y no, no siempre pasa. Es decir, tenemos buenos funcionarios, no digo que son todos malos, porque soy justamente los que digo que no hay que destrozar a la justicia. Creo que también Sí, hay muchos buenos. hay buenos jueces, buenos fiscales que cuando uno le lleva la cuestión de prueba bien hecha, tratan de avanzar. Sí. Lo que pasa es que quizá que tenemos un código penal que es del año 1920, donde hay un código nuevo que estuvo a cargo de la comisión del doctor Boniski y no fue aprobado, donde ponía de una manera más acorde todas las penas, los delitos, y no de una manera de parches como lo que tenemos hoy, y con leyes complementarias y algunas contradictorias, y no tiene una congruencia las penas de un delito con otro. Pero yendo a lo concreto, es decir, hay que entender de que se puede combatir los delitos y que las personas a veces que promocionan son partícipes necesarios de la comisión de delitos. Es decir, no una persona que no te van a pagar a vos o a mí para que promocionemos determinado producto, una cifra millonaria, porque nosotros no tenemos ese poder de convocatoria. ¿Está bien? Ahora bien, no toda propuesta económica que acepte una persona tiene que ser automáticamente autor esa persona de un delito. ¿Qué tiene que ver? Tiene que haber conocimiento de que se está produciendo una estafa y que lo que están vendiendo, por ejemplo, como una dieta milagrosa, no lo es. Tiene que, a sabiendas de promocionar un médico como que da un tratamiento mágico y aparece después testigos o se puede probar de que sabían que era un líquido con agua. Es decir, se tiene que demostrar lo que se llama el dolo, es decir, la intención y la voluntad de la comisión del delito. No alcanza simplemente con la promoción. Pero bueno, hay que batallar en un país que es muy complejo. Pero escúchame, cuando no Sí. son responsables de informarse qué es lo que van a promocionar, ¿no tienen un dolo en eso? Porque con lo que vos me decís, yo entiendo lo que me decís y está perfecto. Pero a lo que voy, estas personas constantemente van a decir, ay, yo no sabía. Siempre yo no sabía, pero el daño lo generan igual. Te digo, deberían, punto número uno. Segundo, hay que analizar cada caso concreto. Hay casos que van a ser seguramente mucho más notorios Mm. y hay otros casos que puede llegar a la persona que le ofrecen participar de alguna manera no poder haberlo identificado. Por ejemplo, si públicamente, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Generación Zoe. Yo desde el mes de noviembre comencé a hacer publicaciones generando concientización, prevención para que no sean captadas más víctimas. Hubo personas como Ángel de Brito que siguió promocionando y hubo medios de comunicación que a sabiendas del comunicado de la Comisión Nacional de Valores siguieron vendiendo y promocionando esta organización, incluso mintiendo en los artículos que publicaban, mintiéndole a la sociedad en general, diciéndole que Generación Zoe iba a recibir la validación del Estado, que iba a tener autorización para operar, que faltaban solo días. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ahí no hay un dolo. Yo, a ver, no. Tu opinión, tu opinión. No sos el juez de la causa, pero... No, lo que quiero decir es que hay que saber realmente con exactitud cómo, es decir, si yo tuviera mi opinión, pero yo tengo que pensar como si lo tuviera que juzgar. Entonces, yo si fuera el juez o el fiscal que tiene que investigar, trataría de saber si esas personas realmente tenían el conocimiento de esa alerta, saber si el Estado hizo la alerta de manera eficiente, si le hicieron,
Porque Mm, quizás que hay un conductor o una persona que directamente le pasan lo que se llama un PNT, es decir, una hoja impresa y la persona lo lee y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Ahora bien, yo creo que estos casos que pasan ¿te acordás el caso de Soldán? Cada muchos años generan un paradigma, un gran cambio donde sí generan un cambio en cómo se cuidan o cómo se controla. También tenemos un organismo que es el que controla a las radios y a la televisión en Argentina, que es el que de alguna manera tiene que alertar, sancionar, ¿el cuidar. ENACON o la Defensoría ENACOM, del Público? no, me refiero al ENACOM, que es uno de los que puede generar advertencias. Yo creo que, por ejemplo, en la que es la cuestión de menores, se ha avanzado bastante en los medios masivos de comunicación en cómo cuidarlos, y todavía y cada vez al principio chocaba más, decía, ¿por qué no la puedo nombrar si igual se dio a conocer? Mm. Se van poniendo los límites. Son Hay como que límites forzados, ¿no? Porque yo recuerdo que más de uno se resistía a esas órdenes judiciales. Decía, no, yo lo trataban de alguna manera saltearse de esa orden justificar, judicial. claro. Siempre los cambios, y más cuando económicamente generan recursos, son más duros de aceptar o generan mayor resistencia en cualquier grupo económico. Y te diré que es algo natural. Pero de vuelta, el que tiene el poder sancionatorio es el Estado. El poder ejecutivo, el poder judicial. El poder judicial generalmente llega cuando ya el delito se cometió. Mm. Lo que hace es analizar, en el caso del derecho penal, si determinada conducta es típica, lo que decimos los abogados, es decir, encuadra dentro de una figura penal. Y después lo que es la autoría, es decir, quién lo cometió y si lo puedo probar. Entonces, sí hay una gran responsabilidad, sí hay mucho para hacer, sí, yo creo que lo que haces está bien vos, yo creo que lo que cualquier persona trata de mejorar la salud de la sociedad, porque tiene que ver con la salud, el bienestar psicológico de una persona es parte de la salud. No hay que dejar de lado que la salud mental es muchas veces maltratada, no cuidada, no valorada y no tutelada. Y cuando vos vas a las definiciones de la Organización Mundial de Salud y todos los organismos, las sociedades científicas serias, te hablan del valor de lo que es la salud mental. Entonces, hay que poner un hincapié, hay que trabajar para que esto siga avanzando, sí. Hay que regular algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de gente que comete defraudaciones de manera muy grosera, y muchas veces ahí sí quizá que hago un llamado a la atención. La justicia penal dice, bueno, esto es un tema comercial en realidad, o un incumplimiento contractual desde el punto de vista civil, y la realidad es que hay que ponerlo a la lupa donde hay que ponerla, es decir, y las personas que le arruinan la vida Mm. a unas personas, y hay que ver que todavía no lo sabemos, sea soy o sea lo que sea, quiénes son los que están verdaderamente detrás de determinados grupos económicos que a veces ponen a personas que aparezcan como Mm. pantalla. Entonces, eso ya lo hemos visto, ya lo conocemos, suele suceder, y el Pero desafío es desde enorme. desde la justicia como que siempre tienden a ir siempre por lo más fácil. A mí, no sé, me da la impresión en general, a través de todos estos años de lucha, que uno denuncia una gran estructura, pero la justicia va a lo más fácil. Por ejemplo, en el caso de Generación Zoe, fueron a lo más fácil de una, que era el fraude económico, la estafa, la captación de inversiones y todo esto. Está bien. Igual te digo que ahí, por lo menos, te digo en general, lo que son lo que se llama eh, los delitos, es decir, lo que se investigan son hechos. Es decir, la calificación es legal, ya sea defraudación, estafa, o su defecto puede haber sido asociación ilícita o lavado de dinero. Eso con el tiempo puede ir mutando, puede ir cambiando durante la instrucción, no es estática, ya sea en este caso o en cualquier investigación penal. A veces lo que hay que hacer, que en algún caso, sin entrar en detalle en particular, lo hemos charlado, Pablo, es preservar bien la prueba, es decir, cosa que es dificilísimo, porque no todo el mundo tiene estructura para hacer eso, pero juntar bien la prueba es lo que hace después poder hacer una buena imputación y poder llegar a una condena por los hechos que realmente se cometieron, porque sí tiene que ser celoso el juez de garantizar
el debido proceso, el derecho a defensa en juicio, a que una persona no sea condenada sin que pueda expresar realmente su derecho a defensa, de que sea por los hechos que cometió y no por lo que pide el clamor de la sociedad. Es muy complejo, es muy problemático. La gente, esto es algo que no pasa solamente en Argentina, hay mismo casos en países donde tienen sanciones más duras y las equivocaciones de los jueces tienen que ver con temas que a veces son irreversibles, como la pena de muerte. Entonces, existe una mala praxis o puede haber una mala praxis judicial. Entonces, siempre hay que ser cauteloso. No quita de mejorar los procesos, hacerlo más rápido. En el ámbito de la capital federal de la Argentina se generó hace unos años la ley de fragancia que funciona muy bien. En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también. Hay procesos que están siendo más rápidos. Sí, conocemos todos que hay procesos que tienen 20, 30 años y no llegan a una condena firme. Son los mínimos, son quizás los que generan mayor impacto en la sociedad, pero no es bueno tampoco denostar a un poder del Estado, sino lo que hay que es fortalecerlo, generarlo con recursos económicos, con recursos humanos, para que generen, y te voy a poner un ejemplo que quizá que genera siempre bastante posiciones encontradas. Por ejemplo, la ley de drogas en Argentina. La ley de drogas, gran parte de las causas son por consumo. Es decir, el fuero federal se descentralizó en la ciudad, que también tiene algunas causas, pero generalmente el investigador fue el juzgado federal. Y se genera un montón de causas que se instruye un montón de papel, se genera un montón de audiencia, un montón de pruebas, y después por el último fallo de la Corte, para decirlo sencillo, el máximo autoridad tribunal, esas personas para consumo personal, por más que la ley dice que es delito, terminan absueltas diciendo de que es un acto privado, generalmente pasa eso, y el funcionario judicial pierde un montón de tiempo en vez de luchar contra el crimen organizado, contra las bandas realmente de narcotráfico, que son las que hacen el lavado de dinero, son las que arruinan la salud de la gente, y en vez de tratar a una persona adicta que puede ser enferma como un enfermo y dar un tratamiento, lo tratan como un delincuente que nunca llega a ninguna sentencia, entonces no sirve ni para un lado ni para el otro. Bueno, eso hay que poner las cosas donde hay que poner y poner normas como las que se necesitan. En el caso de los funcionarios, ¿hay alguno que pueda hacer una actuación de oficio? Que no sé, esté viendo algo y diga, che, mirá, esto para mí es un delito. Porque nunca veo que nadie haga nada de oficio. O sea, ¿esto es leyenda o qué? ¿Hay actuaciones de No, oficio? te comento, el funcionario que a su vista, para decirlo sencillamente, ve que se está cometiendo un delito y él está en el ejercicio de su función y tiene que ver con eso, tiene obligación de denunciar. Y si no lo hace, es pasible de la comisión del delito de incumplimiento de deber de funcionario público. Es decir, porque estaba obligado por serlo. Vos, como particular, no estás obligado. ¿Está bien? Y debo decir que algún fiscal que conozco ha tomado determinaciones en causas que después ha tomado repercusión en hacerlo. Quizá que no es masivo, pero lo ha hecho. Eh, hay de todo, hay una cuenta pendiente que tiene la sociedad. La gente, obviamente que con razón siente que hay una gran injusticia, que no avanzan determinadas causas. Hay una gran grieta, así que no entremos en detalle. Cada uno sabe a qué nos referimos. Sí, como que Eh, la justicia está muy politizada también, ¿no? la justicia, bueno, lo que pasa es que está manejada ahora justamente hay todo un tema en Argentina, ya que nos mira a otros países, de lo que es el Consejo de la Magistratura, de cómo controlar a los jueces en su actuación, en sus nombramientos, que ya tuvo algunos cambios unos años atrás y no ha demostrado quizás la mayor eficacia. Eh, es complejo, es un sistema que no es perfecto, pero es el mejor que podemos conocer, la democracia. Hay que mejorarlo, pero la realidad es que la gente tiene la sensación de que muchas causas de interés público no avanzan. Es decir, es una realidad eso. Y con respecto a lo que son los delitos, que hoy en día es lo que la sociedad más lo atormenta, porque realmente te pegan un tiro por cualquier cosa hoy en día, también hay una sensación de que el delincuente está protegido a veces por el Estado, porque como que no es
es muy desigual el trato hacia los ciudadanos de bien con los delincuentes, ¿no? Porque entran y salen por otra puerta. O por lo menos lo que le da la sensación a la sociedad en general. Acá, ¿quién tiene la culpa? ¿Tiene la culpa la política o la justicia o ambos? Todos un poco, probablemente. Todos un poco. ¿Por qué? A ver, si hablamos de un homicidio, que es uno de los valores máximos que se tienen que proteger, que es el valor vida, claramente tiene una pena de 8 a 25 años y si la persona lo hace, por ejemplo, criminis causa, lo que se llama, es decir, para ocultar otro delito, dar muerte a otra persona, tiene una prisión perpetua. Es decir, son delitos con penas graves. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los jueces no dejan detenido a la persona y quedan procesados hasta que haya una condena, que es algo que garantiza un poco la estructura penal. El tema es el tiempo que pasa y cuando Claro. lo vayan a buscar, que la persona pueda ser sometida a un juicio. Es decir, para que la persona no esté presa, generalmente tienen que darse dos circunstancias, lo que se llama peligro de fuga, es decir, que no se someta al proceso o que pueda poner trabas para que la gente lo entienda sencillamente, es decir, molestar a testigos, intervenir en el proceso penal de manera disvaliosa. Pero y lo otro que tenemos que analizar, bueno, una persona cuando es sometida a un proceso penal y ha llegado a una condena y está dentro de un régimen carcelario, ¿qué hace el Estado, el sistema penitenciario para que esa persona, el día que salga, porque nos guste o no nos guste, va a salir? Y lo que pasa hoy en día es realmente que no salen mejores, salen peores. Y yo no soy de los que idea de que hay que dejar a la gente en la calle. Yo creo que al revés hay que construir más cárceles, que las cárceles sean serias y que tiene que haber penas duras para delitos duros. Y soy de los Que cumplan su objetivo, que no sean un almacenamiento de seres humanos, ¿no? totalmente, y soy de los que piensan que Argentina tiene que ponerse en rigor de lo que es Latinoamérica y en Europa, de bajar la edad de imputabilidad a 12, 13 años para delitos graves. Cuando fue creado el Código Penal y la Ley Penal Juvenil era otra expectativa de vida, otra sociedad. Esos chicos, el que mata sabe que está matando. Tiene que tener una pena, quizá con un régimen penal juvenil, sí, en un lugar donde no haya mayores, sí, pero no puede decir que se lo devuelvan así nomás a los padres como si no pase nada Mm. y los mayores terminan valiendo esos menores para salir a robar, matar y cometer un montón de delitos. Estamos simplificando mucho un tema complejo, pero tiene que ver con eso, es decir, vos fíjate en toda Latinoamérica y en Europa, son 12, 13, 14, Uruguay también 15 años como máximo, es decir, para delitos graves tiene que haber penas graves, obviamente con tratamiento para menores. Sí, es como No es que lo mismo. la defensa de esta, que no quieren que se baje la edad de imputabilidad, están muchos organismos de derechos humanos, ¿no? Porque siempre ponen de excusa el tema, no es, que puede ser una excusa válida, el tema de dónde nacen los chicos, la marginalidad, y que uno dice, yo conozco un montón de gente que se cría en sectores vulnerables, en barrios populares, y no son delincuentes, o sea, es como, digamos, excusarse ante un delito. O sea, bueno, No hay nada más estigmatizante, Pablo, que echarle la culpa a la pobreza de eso. La pobreza, hay gente que es pobre y digna y hay gente que tiene mucho dinero y es indigna. es que si también si bajamos esos lineamientos, es como que le estamos diciendo a todo el mundo, bueno, está bien, si vos mataste a alguien es como que está bien. Lo mataste porque no tenías para comer. O sea, es como una excusa, ¿viste? Como que No no podemos sé. vivir en un estado anómico. Es decir, un estado sin reglas, sin cumplimiento de las reglas, se vuelve salvaje. Salvaje. Justamente vivir en sociedad implica cumplir normas, respetar a la sociedad, respetar la vida de la gente. ¿Y qué Claramente. opinas? ¿Qué opinas de la perpetua? El otro día estábamos hablando con Matías Baneto y viste que él tiene una lucha con el tipo que asesinó a toda la familia, que le prendió fuego a la casa. He compartido algún piso en algún programa con Y él. él está luchando con el respecto a que se reforme eso y que la perpetua sea perpetua, pero no una perpetua fija, sino que se cree como un comité que vaya evaluando una posible libertad, pero que no sea esto que te dicen perpetua y lo dejan libre a los 5 años o no sé. No, a ver, más allá del caso de Matías, la realidad es que para salir tiene que haber, el juez siempre es el director técnico, por decirlo, Mm. que decide.
Pero antes de darle la libertad, hay informes psicológicos del servicio penitenciario, son los jueces de ejecución penal los que controlan eso. En la gran mayoría de los casos se controla. Después hay corrupción, sí, como tanto pública como Pero privada. la perpetua no es perpetua. La perpetua una reforma, pero a ver, algunos dicen que es 35 años, que hoy el máximo puede ser 50 años. La realidad es que no llegaron a cumplirse desde la reforma esos años, entonces hay que ver los planteos que pasen cuando sucedan esas circunstancias. Y estamos hablando sobre las reformas siempre cuando fueron hechas, es decir, no retroactivamente, no se puede aplicar al caso de Matías. Pero tenemos casos de gente que cumplió la condena y no ha demostrado tener una contención, mínimo los casos, entonces no autorizan porque la persona no está capacitada para entrar en sociedad. Es el caso de Robledo Puch, ¿no? Que lo tienen ahí encerradito y no creo que salga hasta que se muera, ¿no? O no sé Es el si... caso más paradigmático de la Argentina. Es el caso más paradigmático de la Argentina. También tuvimos una cantidad de gente por el COVID que se Pero, dejó en libertad en la República Argentina, que quizá que en una primer medida, hoy mirándolo con el prisma de mirando a la distancia, uno puede decir, bueno, quizá que cuando tomaron esa medida no se conocía el alcance, el daño que podía haber, pero bueno, ¿a cuántos fueron a buscar? hmm. ¿A cuántos fueron a buscar que no volvieron y tenían que haber vuelto? Es decir, era lo mismo en riesgo cuando se fue obteniendo información una persona de 20 años que una persona de 70. ¿Con qué patología se le daba? Yo creo que se hizo de una manera descontrolada. Es como que algunos para mí lo usaron como para transar con alguno y decir, uy, usamos excusa del COVID y largamos a tal, ¿no? Y esto es como decir cómo esconder un elefante en una plaza, ¿viste? Metés 100 elefantes y bueno. Y algunos sí, no te va. Y con respecto a la justicia de otros países, en otros países es como que se acumulan las penas sobre distintos hechos, ¿no? Por ejemplo, si una persona entró a un lugar y mató a 10 personas, son 10 perpetuas, ponele, y la perpetua es perpetua, no es como acá que son X cantidad de años. A ver, hay varios regímenes de diferentes países. Vamos a tratar de explicarlo sencillamente, algo que quizá que es más complejo porque no todo el mundo es abogado y cambia según el país donde nos están mirando. En Argentina se llama concurso ideal o concurso real, es decir, si se suman los hechos, las penas, los máximos o un mismo hecho no suma las penas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay acciones que están tipificadas como delitos que se suman las penas, por ejemplo, si yo robo y a esa persona para robarle con armas lo amenacé, entonces hay que ver si se cuenta la amenaza o lo absorbe el delito de robo porque Porque es mayor. el robo con armas tiene una pena mayor, entonces es como que absorbe eso. Lo que sí, eso de Estados Unidos no existe acá, que te condenan a 150 años. Esas cosas no son claramente. Otra cosa, en Estados Unidos existen las cárceles privadas, no públicas, acá son públicas. Es decir, cada país tiene sus Pero las cárceles diferencias. privadas, ¿quién las solventa? ¿Las solventa el Estado o las solventa el interno trabajando o los familiares? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se solventa? Mirá, ese régimen, independientemente de si lo solventa, a veces el propio Estado le paga a un privado, pero gestiona mejor un Mm. privado que el propio Estado. Acá si vos ves lo que Sí, cuesta o a veces es al revés, ¿no? Pero en este caso creo que va a gestionar mejor, porque si vos ves las cárceles argentinas son un desastre, ¿no? mira, yo creo que un preso en Argentina debe costar arriba de los 100.000 pesos por mes y me quedo corto. Wow. Es un montón de dinero. Que para llevarlo en gente, que la gente entienda, si lo tomamos a dólar oficial son $1.000 y a dólar blue son eh, no, $1.000, sí. Al blue, es decir, al regular y al oficial deben ser $1.000. $2.000, perdón, o $1.800. Mínimo, sí, mínimo 100, 120.000 pesos. Está estipulado también la cantidad de carne que tienen que comer y no se las dan. Es decir, es muy complejo el tema. Se las roban. Técnicamente hablando, es como vos decís. Hay un maltrato, entonces todo eso también reproduce que los efectos no sean los deseados cuando haya que restablecer a esa gente o reinsertarse en la sociedad. Es decir, porque hay delitos que la gente se va a reinsertar. Está muy estudiado el tema de la mediación penal, empezó también en Canadá, de lo que es la resolución alternativa de conflictos.
cómo atacar los delitos cuando son, entre comillas, menores o de ventana, es decir, no dejar que no pase nada, sino sancionar, poder modificarlo cuando no han cometido. Es raro que alguien cometa un delito como primer delito, el de un homicidio, por ejemplo. Generalmente empiezan con robos, con peleas de pandillas, con amenazas, pero no con un homicidio directamente. Entonces, si vos, el gran problema es que no se ataca, y por eso también es necesario un régimen penal juvenil, porque que se pueda dar un tratamiento real a la persona. Un No siempre, castigo y una rehabilitación, ¿no? claramente, claramente. Y como hay delitos que sí, yo creo, como en el caso de las violaciones, no hay solución. Ahí sí te digo, penas, no demos salidas anticipadas, penas fuertes, porque la persona, y controlemos cuando sale esa gente, pues son gente peligrosa, que arruinan la vida, y es de los delitos más aberrantes que tiene el Código Penal. Que tiende a repetir lo que han hecho una y otra vez, ¿no? Un desastre. Un desastre como la arruinan la vida y cómo la marcan para toda su proyección, si es niño, si es un adulto. Es gente que no. Está demostrado que no hay forma de que puedan enderezarse, porque son gente que los que tienen este tipo de patologías generalmente gozan con el sufrimiento del otro, es decir, no es un goce sexual como salió a decir el bruto de Delí, así lo voy a No, decir, es el sometimiento. es el sometimiento, que la otra persona sienta el disvalor, y por ahí el goce es ese. Es decir, son perversos, no sirven para nada. Perdón que no sea muy protocolar. Entonces, resumen de la charla con respecto a nuestra lucha, lo más aconsejable siempre es ir por el lado del Estado, o sea, apretar al Estado, que es la cara visible, ¿no? Y es el, como vos decís, es el principal responsable por no hacer o por ser cómplice, porque digamos que Hay son que hacer bastante. Hay algo que se llama, nuestro balance en un Estado democrático, hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Si lo hicimos de una manera, o tratamos de hacerlo sencillo, es decir, bueno, al Poder Legislativo le vamos a llevar normas, proyectos de ley avalados para cuidar a la ciudadanía. ¿Está bien? Tratamos de que se aprueben y que sean leyes. ¿Qué pasa? Después el Poder Ejecutivo es el que las reglamenta y las pone en práctica, habilitando, por ejemplo, universidades por determinadas leyes o si considera determinado delito. Bueno, entonces, si vemos que el Estado, el Poder Ejecutivo, que el otro poder, no cumple una ley o de alguna manera está siendo cómplice, existe el tercer poder, que ninguno es más importante o no tiene que ser más importante, sino que quieren generar los contrapesos, que es el Poder Judicial, que es lo que hablábamos al principio. Es decir, pedirle a un juez, en el caso de que se esté restringiendo, limitando un derecho garantizado en la Constitución Nacional, que se tutela a través de un amparo, a través de una medida cautelar. Eso es una parte. Y si hay un delito, bueno, el fuero penal, o si estamos hablando dentro de la esfera de un niño, al fuero de familia están los representantes de menores, el Ministerio Público Tutelar. Es decir, hay que hacer, justamente, ¿por qué se le sacó al rey todo el poder? Para que una sola persona no controle estos tres poderes. Y cuando uno abusa alguno de los otros poderes, como contrapeso, pueda nivelar, regular y poner las cosas en su lugar. ¿Y le dan bola a esto? O sea, si se sanciona una ley, por ejemplo, una ley de educación emocional, como ha sucedido acá en la provincia de Buenos Aires, y que vulnera los derechos del niño, que genera un daño a la psicología de los niños, ¿funciona si yo voy a la justicia y pido un amparo para que no apliquen la ley? ¿Cómo se puede? ¿Le Tenés que dan demostrar bola? el daño. Por eso te contaba, a ver, perdón que sea autorreferencial, en el caso de la primera vez que conseguimos un amparo para condenar al Estado argentino a cubrir la obesidad como enfermedad, o el año pasado un veterano de Malvinas que necesitaba la segunda dosis para empezar un tratamiento oncológico, Mm. conseguimos también a través de la Ah, presentación que le den la vacuna, y el Estado del Ministerio de Salud de la Nación decía que no porque había un orden de prioridad, y conseguimos que judicialmente obliguen al Ministerio a que le den la vacuna. Entonces, obviamente que esto es muy cansador, que es muy complejo, que generalmente no somos como otros países que tenemos organizaciones de fundaciones donde grandes ricos aportan dinero para poder aguantar
de alguna manera y soportar contra otras organizaciones que tienen mucho más poder. Pero yo creo que se puede. ¿Que es cansador? Es muy A vos te cansador. gustan esos casos, ¿no? Cada vez menos, ya estoy cansado. Pues ya veo que te metes en varios quilombos de eso, que decís, un abogado que quiere guita no se mete en esos quilombos porque es una pérdida de tiempo. O sea, el tiempo es dinero. Y los abogados que yo conozco no suelen meterse en esos quilombos porque son, como decís, son tediosos, te llevan mucho tiempo, recursos, y no hay un lado económico ahí, sino, digamos, obtenés el beneficio, el reconocimiento, además que está muy bueno a nivel personal, pero no te significa un rédito económico. Bueno, quizás también son etapas de la vida. Yo el tema de lo que fue la ley de obesidad en su momento estaba haciendo mi doctorado, que mi tesis del doctorado tuvo que ver con el tema del derecho a la salud y también puede llevar a la práctica algo que estaba dándose en ese momento, que es parte del desafío de una tesis. Y yo creo que, a ver, cada uno en lo posible dentro del tiempo que uno puede dedicarle, en algún segmento, cada uno va a decidir qué porcentaje tiene que colaborar o es bueno poder devolver. Y también hay clientes que pueden pagar muy bien y hay que cobrarles muy bien, ¿eh? Al que puede pagar, hay que cobrarle muy bien. Estoy justo en esa transformación. Tiene que pagar y yo estoy de los que digo que no hay que ponerse colorado en ese sentido y también uno puede también dedicarle tiempo a causas, lo que se llama pro bono, de ayuda, de gente que no puede, y hay luchas que valen, para cada persona será importante una lucha diferente. Eso lo va a decidir cada persona, no lo vamos a decir ni vos ni yo, pero tampoco hay que pensar de que porque uno hace algo, tiene un conocimiento, tiene que hacerlo gratuitamente para todo. No tiene que ser algo para todos los casos iguales. Es que encima después la gente se te enoja. A mí se me ha enojado gente. Me ha dicho, pero a mí no me contestaste. Y a mí me explotan los buzones de mensaje. Y yo le digo, chicos, yo no soy un organismo del Estado. O sea, no soy un organismo, vayan al Estado. O sea, soy un privado. A veces la gente se olvida de que uno es un privado y se te enojan por todo también, ¿no? Porque lo haces y es tu lucha y vos tenés que hacerlo ad honorem, poniendo vos la plata. Porque la gente lo que no se da cuenta es que todo demanda un gasto. O sea, no es que uno dice, uy, che, tenés que comer, tenés que pagar la comida, tenés que pagar internet, tenés que pagar. Y la gente a veces, no sé, a veces hay gente que no tiene en cuenta todo esto y piensa que el tiempo de uno no vale y demás. Así que sí, a mí. Lo que pasa es que nadie te enseña, a ver, te voy a meter otro tema que quizá que no está bueno, pero para la gente o no es común decirlo, digo, el tiempo es algo que no se mide para la gente, es algo efímero que quizá que no se tiene conciencia, como la salud cuando uno está bien. Pero la realidad es que la persona, cuando asesora, y más los que prestan servicios, es muy difícil que valore la otra persona económicamente porque piensa que no le da nada, porque es una promesa a ver si sucede, porque uno no puede asegurar un resultado. Pero bueno, repito, Argentina no es un país que tiene como característica grandes fundaciones o grandes ONG que colaboran fuertemente, más allá que existen los colegios de abogados, que existe el patrocinio gratuito de la Universidad de Buenos Aires y en varias provincias otras universidades que patrocinan causas para gente indigente, pero lo hacen también como práctica profesional en estudiantes, no tienen quizá que a ver, hay que tener, para seguir una causa compleja, hay que tener todo un abanico de profesionales interdisciplinarios para poder seguirla, porque si no, la vas a perder en la batalla. Acá vos, es decir, ir contra los grandes, lo que se llama, contra estructuras que tienen económicamente una espalda importante, vos si vas solo no podés, tenés que tener un grupo interdisciplinario y eso lleva tiempo, porque el juez, lo que tiene que ser de alguna manera es una persona ecuánime, entonces hay que llevarle toda la información, a veces hay que hacer investigaciones preliminares, juntar toda la prueba, y eso te Sí. lleva costos, La obviamente. verdad que yo desde hace mucho que estoy en esta lucha y es muy difícil hacerlo con personas eh, ad honorem. Personalmente yo ya estoy convencido que es imposible. La única manera de Bueno, hacerlo es por teniendo eso, dinero y por vos eso te hablé, pagando. por eso Pablo te hablé en su momento de que son etapas. Yo mi doctorado lo hice a los 24 años. Entonces tenía otros tiempos, tenía otras prioridades, le podía dedicar otros tiempos, y fue un desafío y fue un aporte quizá
claramente, un desafío personal, pero quizá que hoy no le podría dedicar todo ese tiempo a eso. Hoy, obviamente, hay causas que a uno sí lo pueden conmover o uno puede sentir de que es una injusticia y a veces ni lo pensás si podés o no podés y te lleva al actuar directamente. Y te viste metido y bueno, y ya entraste y quizá que uno aprende después a decir que no, para no abandonarlo a la persona en el medio. Muy complejo, muy complejo. Argentina no tiene, repito, una cultura de Mm, acompañar, no se lo hacen fácil lo que es las donaciones para las ONG. Armar mm. una ONG es un despelote, tenés que poner gente, tenés que presentar un montón después de temas impositivos. Y entonces termina la gente diciendo, ¿sabes qué? No hago nada. Justo en la charla de la semana pasada, justo le contaba esto mismo a la gente, exactamente lo que está diciendo vos, porque lo viví en persona. O sea, yo en el Bien. 2012 constituimos la ONG y además de todo el laburo que yo ya tenía, me encontré con 3 veces más quilombo porque tenía que cubrir los temas de reglamento de la ONG, del tema de los libros, Conseguir los un gastos tesorero. de los tesoreros, todo, o sea, todo un quilombo. Y la tuve que continuar porque inclusive, viste que, bueno, vos cuando constituís una ONG, tenés que decir, ¿cómo vas a conseguir los recursos? A través de rifas, asesorías, bueno, la cuestión es que nosotros no teníamos nadie que nos banque, o sea, no teníamos nadie. Entonces yo de mi trabajo, de mi negocio, terminaba bancando todo y tenías que dibujar los aportes como si tuvieras 10 o 12 personas que te apoyen. La realidad es que es muy difícil. Yo por eso a la gente le dije, no quiero hacer nada, ni con una ONG, ni con una fundación por ahora. Prefiero hacer algo de forma privada, obtener mis recursos y con mi dinero hacer lo que a Vos mí se me elegís. antoja el culo. Está muy bien. Así que bueno, estoy en ese plan de hacer todo de forma privada y bueno, al que yo pueda ayudar, que sé que no tenga recursos, lo voy a ayudar. Y al que pueda pagar, tal como dijiste vos, y bueno, tendrá que pagar, porque realmente si no, no te puedes sostener. O sea, yo ya llevo, no sé, 20, 30 años de lucha y la verdad que se complica mucho sostener una lucha a lo largo del tiempo sin recursos, porque te desgasta. Y querés viajar a Córdoba, son 24 horas, llegás con el culo cuadrado, no tenés dónde parar, no comes bien, no dormís bien, después venís a tu casa, no tenés dinero para pagar las cuentas. Y la verdad que es muy desgastante, no hay ninguna lucha que pueda durar así. Aparte, Pablo, es lo que te dije. Las asociaciones criminales complejas tienen muchos recursos. Entonces, vos necesitas tener un equipo competitivo. Nosotros a veces en determinados temas en estudio somos 8 o 10 personas trabajando en un asunto. Son un montón. Entonces, para hacerlo seriamente. Entonces, si no estás dando una ventaja o estás dando una pelea que se sabe que se va a perder. Sí, 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 totalmente. Bueno, Jorge, ¿querés decir algo por último para terminar la charla? La verdad que te agradezco, te vuelvo a agradecer. Siempre me interesa hablar con vos y hace rato que quería tener esta charla. Sucedió lo de tu papá, espero que esté mejor. Sí, Pero todo muy bueno, tenía mucha ganas de hablar esto y el tema de que muchos abogados no conocen de estos temas y está bueno hablar con alguien que está metido en el tema de sanidad y demás porque de hecho hay muchos damnificados acá escuchando y quizás que esto... Ah, y algo importante también, decirle a la gente que no hace falta muchas veces llegar a contratar a un abogado para denunciar algo. Porque está esa cultura de no tengo dinero para contratar a un abogado, no denuncio. Y no es tan Vamos, así, ¿no? vamos a hacer la parte esa educativa. Es decir, después un abogado que es una persona que representa a la persona frente a un poder del Estado que es el Poder Judicial. Los fiscales, cuando estamos hablando de delitos, tendrían que representar no solamente a esa persona, sino a toda la sociedad, más allá de la víctima. Si la persona no puede acudir porque no tiene los recursos económicos, que vaya ni a la policía, que vaya a la fiscalía en turno y denuncie. Si siente que la policía no le va a dar de alguna manera una respuesta. Si puede averiguar los patrocinios gratuitos, generalmente los colegios abogados de todas las provincias, todos los estados los tienen, pueden hacerlo. Entre no denunciar es mejor eso. Obviamente, el abogado es el que va a estar constantemente siguiendo el tema de la persona, pero no quiere decir que
no haya fiscales que trabajen bien, que jueces que vean que hay un delito y le den trámite. Pero bueno, yo prefiero que la gente denuncie antes que piense de que no va a haber una solución. Claramente sí, también rescato el rol de los diferentes profesionales del derecho que ponen de alguna manera todo su empeño y su conocimiento para patrocinar determinadas causas y avanzar. Entonces también es un tema de recursos económicos, sí, existe un defensor oficial porque hay que garantizar el derecho de defensa a la persona que es imputada, pero prácticamente sacando para lo que es de violencia contra la mujer y demás, no existen muchos abogados para querellar, para denunciar, para acompañar. Por eso también ahí sí, vuelvo a lo que hablábamos antes, es importante el tema de las organizaciones no gubernamentales que tengan apoyo verdadero, las que trabajen bien para que puedan, primero porque son conocedoras de una temática específica, porque no todo abogado conoce de todos los temas y no tiene por qué conocerlo. Pero yo soy un poco de los que, obviamente, que tenemos decepciones, sí. Imagínate que un fallo a veces sale 2-1 cuando son tres jueces, entonces siempre no es matemática. El derecho no es matemática, es una ciencia social donde la interpretan los hombres, por más que exista una ley, pero hay que tratar de avanzar, de que las cosas cambien y recurrir. Y recurrir es tedioso, es cansador, pero también genera la satisfacción y muchas veces la víctima siente también un gran alivio, como también es un gran peso cuando la justicia le da la espalda. Es una moneda que tiene dos caras. Sí, lo que vemos siempre desde acá es que uno puede denunciar y si te toca un buen fiscal y un buen juez, las causas salen adelante. Ahora, Totalmente. ¿cuál es el problema? Que a veces no te toca un buen fiscal y un buen juez. Entonces es ahí donde un buen abogado que te represente tus intereses, puede llegar a sacar él mismo adelante la causa. Entonces, ante la nada, siempre hay que denunciar. Pero si alguno de ustedes tiene posibilidad de pagar o tiene un amigo abogado que lo pueda ayudar y constituirse como querellante, no lo duden. Siempre es mejor tener un abogado, por lo menos controlando, porque por ahí te toca un buen fiscal y un buen juez, pero vos te quedás tranquilo de que hay alguien que está velando por tus derechos. Entonces, realmente, no se queden de brazos cruzados. Si no denuncian, la tienen perdida. Perdida sobre perdida. Entonces, antes que nada, vayan a denunciar, aunque no tengan para pagar un abogado. Y si tienen el día de mañana para pagar un abogado o consiguen un patrocinio gratuito, mejor todavía. Porque la realidad que nosotros hemos tenido causas que dicen, che, mirá, en esta causa el fiscal está trabajando bárbaro, el juez está bárbaro. ¿Y qué pasa? Después te los cambian, porque encima a veces la justicia es lenta, te lo cambian y se da vuelta la torta. Entonces, ojo con eso. Antes que nada, denunciá. Pero si tenés la posibilidad de tener un abogado que te patrocine y que te puedas constituir en querellante, ni lo dudes. Sin duda, y siempre acudir a un abogado de la confianza de la Mm. persona, que sepa que conoce de la temática. No todos los abogados, repito, como dije recién, tienen que saber de todo. Son diferentes áreas del derecho. Y pensar de que uno tiene que tratar de que se respeten esos derechos. Es decir, no que pase por encima y lo que es realmente volver o intentar las cosas si no se puede a su condición anterior, por lo menos que sea reparado, es decir, que el perjuicio que se le ha provocado a una persona, un juez dicte alguna norma, una sentencia, que medianamente pueda la persona sentir de que hubo un poco de justicia, porque eso es sanador también para la salud, para la mente de la persona. Qué bueno lo que estás mencionando, esto de consultar bien y que el abogado esté capacitado en la temática que uno va a denunciar, porque nuestra problemática nos pasa que si el abogado, que la mayoría no están capacitados, no ven el delito, no saben cómo encarar la causa. Entonces, es muy importante encarar bien la denuncia de entrada y hacer bien las cosas de entrada y que el letrado conozca en profundidad lo que va a denunciar, porque si no lo conoce, seguramente va a cometer algún error. Entonces, está bueno lo que estás diciendo, pero ¿cómo la gente puede averiguar eso, no? O sea, Bueno, si no es un abogado como vos, que sos un abogado que tiene una carrera conocida en los medios y demás, ¿cómo podemos saber qué abogado estamos contratando? está lleno de yo conozco la mayoría de los profesionales que no están tampoco en los medios, súper profesionales, Sí, súper sí, sí, no, preparados no. en esto. De hecho, sí, conozco un montón, pero
¿Cómo, No, cómo? no digo para no generar la persona que se está viendo la expectativa de que tienes una persona que sea conocida No, públicamente. no, 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 eso jamás lo dije, ¿eh? O No, sea, no, no por vos. no, pero te digo, conozco abogados que justamente, a veces los peores son los mediáticos, porque se la pasan en un estudio de TV y hay algunos que son una vergüenza total. Por eso, está bárbaro lo que estás diciendo. No se guíen por si el abogado sale o no sale en la televisión, no se No, guíen por eso. no. Así que la mayoría, yo siempre digo como referencia, como todo en la confianza, es decir, tratar de, si uno hace una entrevista con un profesional, si puede ser recomendado, que uno lo Mm. conoce o por un amigo, si no está convencido con la propuesta que le hace, consultar a algún otro más para tener una segunda opinión. Hay personas que obviamente estudios que son más reconocidos porque van teniendo años, trayectorias, logros, que son conocidos, que algunos son publicados en medios masivos, y no es que uno tampoco esté en los medios, sino que toman repercusión que son novedosos. Son los que Eh, más caros te cobran también. claro, pero a veces tiene bien cobrado un abogado que Claro, trabaja porque muchos sabes a años. quién vas a contratar. Y aparte, eh, lo que tiene que ser claro es cuánto va a pagar la persona antes de que empiece el trabajo y cuál va a ser el beneficio. Y a veces a un abogado volverse conocedor de una temática le llevó muchos años de estudio, mucha dedicación. Y eso pasa como los médicos o como un arquitecto. Es decir, el prestigio de alguna manera está Está bien pago. basado un poco en cuánto tiene que cobrar una persona y cuánto puede pagar una persona, pero bajo ningún punto de vista quiere decir que si uno no paga un abogado caro, su tema no va a ser atendido, ¿no? No, no, hay, quizás que hay abogados que, obviamente, como los defensores oficiales, que el tema económico tiene que ver con el tiempo que uno le puede dedicar al cliente, no al trabajo, pero porque no tienen tanto tiempo para atender. Y hay gente que necesita esa contención más allá de lo jurídico, desde otro tipo de contención que tiene que ver con el acompañamiento, que quiere que el cliente que le explique más, que lo tenga más al tanto en el día a día. Entonces, hay varias circunstancias que tienen que ver. Acá en Argentina te deben volver loco, me imagino, porque la justicia es bastante lenta. Me imagino que la gente te debe estar llamando a cada rato. ¿Y hubo novedad? ¿Hubo novedad? Me imagino, ¿no? Bueno, uno trata de entender un poco, de ser empático porque estamos hablando siempre de un conflicto. Es decir, la persona que está atravesando, muchas veces se lo asesora al cliente y se lo pone en conocimiento de los beneficios y las vicisitudes que tiene emprender un proceso, ya sea de diferentes áreas del derecho, porque no todo el mundo está preparado para el tiempo que va a demorar, para las cosas que se tiene que exponer, si tiene que exponer un menor porque es un familiar, si a tener esa confrontación. No es para todo el mundo. Por eso también yo valoro mucho el tema de las herramientas de resolución alternativa de conflicto. Es decir, creo que hay algo que el abogado está obligado a explorar en determinados casos, no en todos, pero en determinados casos tiene que explorarlo porque eso hace a veces a la solución, a que la persona sane, a que la persona le pueda poner un cierre y que entienda de que realmente tuvo lo que consiguió es quizá que no el 100% de su estándar de lo que esperaba. Como la otra persona tuvo que dar más de lo que estaba dispuesto a dar. Pero bueno, justamente esas concesiones hacen que a veces arribar a un acuerdo en un tiempo mucho menos prolongado y evitamos tener que pasar por todo un desgaste que a veces no es para cualquiera. Sí. En todo el mundo funciona como acá la justicia, que se tarda tanto tiempo en las denuncias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que es más rápido, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires pasó un sistema conocido como acusatorio, donde el fiscal investiga y hay un juez de control, que en la provincia de Buenos Aires más o menos es así. En el fuero nacional hay un cambio para que sea de esa manera. Decía también existe la ley de flagrancia, donde cuando los detienen cometiendo un delito se juzga mucho más rápido, teniendo en cuenta los años que haya de condena, si no se puede salir de ese tipo de procedimiento. Hay causas que sí, con el nuevo código, con nuevos delitos, por ejemplo, el Código Federal que en alguna provincia ya funciona, está siendo más rápido. Es una tendencia que tenemos que ir, porque a la gente hay que darle solución. Uno va mismo a las audiencias de la justicia de la ciudad y hay que decir que los jueces y los fiscales cuando hablan y se comunican, hablan de una manera más sencilla, no tan compleja como hablan los abogados, que
la gente no entiende de qué está hablando el juez. La justicia hay que mejorarla todos los días. La justicia la hacemos entre todos y creo que ese es el desafío, Pablo. Bueno, Jorge, la verdad que te agradezco mucho tu tiempo. Aquí debajo le voy a dejar las redes de Jorge por si en algún momento necesitan hacerle una consulta o algo. Por supuesto, le va a dar una audiencia o algo, van a tener que pagar la consulta, ¿no? No es un abogado gratuito, Jorge. Lo aclaro por las dudas, ¿no? No, está bien, igual. Siempre es un gusto a través de este medio tuyo también poder difundir y que con que a alguien le sirva un poco para tomar la iniciativa y saber de que a veces tiene que acudir a la justicia y salir de esa opresión, eso ya genera una satisfacción aún. Es que es lo que falta, ¿no? Educación. Con la educación resolvemos todo. Y parte de esto, yo quería hacer esta charla porque realmente uno como ciudadano desconoce totalmente cómo funciona la justicia, qué es la justicia federal, qué es la justicia ordinaria, si te roban o te sucede tal delito, dónde denunciar, cómo conviene denunciarlo. Y son herramientas que todos tenemos a nuestra mano. Inclusive podemos hacer hoy en día denuncias anónimas. No hace falta ni siquiera trasladarte físicamente, lo puedes hacer a través de internet. Entonces, estaría bueno que la justicia, desde el Poder Judicial, comiencen a desarrollar algunas charlas o algo a nivel público o en las escuelas para que los chicos comiencen a conocer cómo defender sus derechos también, porque parte de no denunciar es por desconocimiento, porque piensan que sin un abogado no puedes denunciar, por ejemplo, y no es así. No es requisito, es más. Por eso. Bueno, Jorge, te mando un abrazo, acá te agradecen todos y estamos en contacto, te agradezco mucho. Sí, señor Pablito, un abrazo enorme, nos vemos. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, la verdad que un capo, Jorge. Realmente, para mí, es el gran vacío y el gran problema que tenemos es la falta de educación. En todo este tiempo me crucé a muchas víctimas que no conocen cómo defenderse. Y que realmente yo les aseguro que si todos supieran las herramientas disponibles para llevar adelante una denuncia, creo que la ciudadanía se defendería mucho más, habría más denuncias y que de hecho nosotros a través de nuestra lucha lo que estamos generando es eso, un mayor caudal de denuncias. Visibilizar delitos genera que también los damnificados recurran a la justicia y denuncien. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en hablar de organizaciones coercitivas tratantes, con fines de trata. Y hoy en día, hasta el Poder Judicial, hasta los organismos especializados en trata, nos han escuchado y han entendido cuál era el aquí del asunto con respecto a la trata. Y hoy en día ya hemos logrado fallos, sentencias a nuestro favor. Entonces, es más fácil que la gente que está viendo nuestros videos y ve públicamente lo que hemos logrado, que vincule los delitos. Por ejemplo, dentro de las organizaciones coercitivas, es muy habitual la trata de personas. Pero ¿qué pasa? Durante un montón de años, aquí, por ejemplo, aquí en Argentina, se malinformó a la sociedad. Mucho se ha malinformado. Con falsos asuntos, como que circulaban tráfico blanca, secuestrando a chicas para prostituirlas. Cosas que en general no existían. Entonces, las personas que sucedía vinculaban a la trata de personas con una traffic blanca que estaba secuestrando gente. Inclusive se llegó a decir que, esto lo hablé con Jorge cuando nos cruzamos hace muchos años en un canal de televisión, que hablábamos con Jorge, no sé si se va a acordar, pero hablamos justamente de la trata de personas y que la falacia que es que digan que una persona la van a sujetar y la van a aprisionar para meterlas dentro de redes que las prostituyen, cuando en realidad la trata de personas se da habitualmente por captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
y las terminan sometiendo. Y no físicamente, mentalmente. Por eso, como digo siempre, el espíritu de la ley de la trata de personas es contemplar como delito la persuasión coercitiva con fines de someter a la persona, psicológicamente, emocionalmente, y no físicamente. Entonces, se malinformó durante un montón de años, y claro, la gente, vos le decías trata de personas y decía, uy, sí, son redes oscuras que andan en tráfico, secuestrando a chicos por la calle, los llevan a cabaret en otras provincias. Algo que era totalmente falso, que no se capta a través de la fuerza, sino a través de la vulnerabilidad. ¿Es falso que se captan chicas para explotarlas sexualmente? No, no es falso. Pero no es la operatoria andar con vehículos metiendo por la fuerza a la gente dentro del auto. Lo hacen a través de la fuerza, de la coerción psicológica, que es más difícil de ver a ciencia cierta. Entonces, muchos años las personas identificaron a la trata de personas erróneamente, y esto se ha bajado mismo del Estado. Desde el Estado se han bajado índices que eran incorrectos, diciendo que el índice mayor de trata era con fines de explotación sexual, justamente acompañando ese relato que vinculaba a combis, autos, metiendo dentro de los vehículos a chicas bajo fuerza física, y esto no sucedía. No sucedía. Y también se derribó el mito que era bajo explotación sexual. La mayor tasa de trata de personas es con fines de explotación laboral. Y esto lo vengo diciendo desde hace 10 años más o menos. Porque es algo lógico. No hace falta estadísticas que me vengan a decir del Poder Judicial qué es más lógico. Más lógico es la explotación laboral. La explotación sexual, sí hay explotación sexual, pero la explotación mayor es laboral, siempre fue mayor. Entonces, cuando se malinforma, se confunde a la sociedad, y esto era lo que nos pasaba a nosotros. Dentro de nuestra problemática, que la mayoría de las víctimas dentro de las organizaciones coercitivas son explotados laboralmente, no se percibían a sí mismos como víctimas de un delito. Y lo que está sucediendo hoy en día, que estamos logrando dar vuelta esos conceptos, y mucha gente que está viendo nuestro contenido, que está viendo nuestro material, que está informándose, va a denunciar. Y va a denunciar con fundamentos, por lo cual la justicia, cuando una víctima va a denunciar con fundamentos y conceptos claros, obliga sí o sí a la justicia a hacer su trabajo. Ahora, si vos esperás que la justicia te lleve todo en bandeja, vas muerto. Pero por eso es tan grande y tan importante el trabajo que estamos haciendo a través del canal de YouTube, a través de estas charlas, en generar esa concientización y esa educación. Esto que ustedes acaban de ver, esta charla, es meramente educativa. Muchos de ustedes seguramente ni siquiera saben cómo se contemplan las penas, cómo se lleva adelante el proceso judicial, y muchos de nosotros lo desconocemos. Conocemos una parte y mucha otra parte desconocemos. Por eso a la hora de trazar una estrategia judicial, se consulta a un abogado, se lee, te informás. Pero bueno, eso es lo importante y lo que yo quería destacar. Que los delitos van mutando, se van perfeccionando, y la justicia tiene que acompañar. Tiene que acompañar. Entonces, hay distintos tipos de delitos, hay distintos tipos de tipificaciones, y cuando uno va a denunciar tiene que tener en claro lo que va a denunciar, porque si cometés un error al denunciar, ya empieza todo mal. El fiscal empieza a investigar algo que por ahí es menor a la operatoria en general de la organización. Entonces, es importante saber qué vas a denunciar, cómo lo vas a denunciar, y es lo que hablábamos con Jorge. Siempre es importante denunciar.
hoy en día lo puedes hacer de forma anónima, lo puedes hacer a través de internet, no hace falta ni siquiera que te movilices físicamente. Ahora, si uno no se toma el tiempo de denunciar, el delito va a seguir ocurriendo una y otra vez. Así que bueno, importante, no dejen de denunciar. Y si tienen un abogado de confianza que los pueda ayudar, mejor. Pero no es necesario tener un abogado de parte para denunciar. No es necesario. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla con Jorge. Les voy a dejar las redes de Jorge por si alguien le quiere hacer una consulta o lo quiere contratar. A mí me consta que es un tipo serio, por eso lo invité a esta charla. De hecho, en algún momento me ha ayudado con algún temita para una denuncia que he hecho. Y ha salido adelante la denuncia, Y todo lo que él me dijo que podría agregar a mi denuncia, yo lo agregué y fue una manera de fundamentar aún más mi denuncia. Y realmente le dieron mucha bola a esa denuncia. Y tal como me dijo Jorge, con ese, a veces uno, por desconocimiento, solamente con agregar un párrafo puede hacer el cambio en la denuncia. Sin ir más lejos, la denuncia que, bueno, por ahí no lo quiero decir porque por ahí él no quiere que lo diga, así que no lo voy a mencionar. Pero en esa denuncia él me dijo, mirá, es importante, por ejemplo, que vos pidas que vaya tal organismo y tal otro organismo y este otro organismo a constatar estas situaciones. Dicho y hecho, al lugar donde denunciamos, cayeron todos los organismos del Estado que nosotros mencionamos en nuestra denuncia. Y no fue magia. Lo que nosotros solicitábamos como denunciantes era medidas de prueba para reforzar la prueba y nuestra denuncia. Proponíamos o sugeríamos al fiscal que pida lo siguiente. Y dentro de ese párrafo se pedía todo esto, que intervengan tal organismo, tal otro, para controlar tales cuestiones. Y de hecho lo hicieron y la causa han encontrado más delitos de los que denunciamos. Entonces es importante y también se han perdido delitos que denunciamos porque no han hecho lo que nosotros pedíamos. Pero bueno, la justicia es así. La justicia está impartida por humanos buenos, humanos malos, humanos corruptos, humanos vagos, que no quieren laburar, que no quieren trabajar. Entonces, a veces, por más que vos hagas todo lo que tenés que hacer, si justo sortean tu causa y cae en un lugar donde no están trabajando bien, no tienen vocación, lamentablemente, si no tenés un abogado a tu lado que vele por tus derechos, tenés todas las de perder. Y me ha pasado en un par de causas, donde estaba todo ganado y al no tener un perro de ataque ahí que esté yendo constantemente al juzgado y a insistir y a pedir medidas de prueba y demás, hay causas que se han caído o que no han sido tan fuertes como deberían haber sido. Por eso denuncien y si pueden tener un abogado, contrátenlo. Siempre y cuando, ¿no? Ustedes investiguen antes, ¿no? Hay abogados y abogados. Hay abogados muy buenos, hay abogados que son muy malos, como en toda profesión. Pero una vez que meten un abogado que mete la pata y no hay vuelta atrás. O si contratan un abogado que es corrupto, tienen la posibilidad de transar con la contraparte y no llegar a nada. Entonces, ojo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my